Bien, buen día. Bueno, continuando con esta especie de sagas de clases asincrónicas del estado de evolución del patrimonio neto. Discúlpenme, quizá la primera se cortó medio abruptamente, de todas maneras ese era todo el contenido, pero bueno, habría algún microcorte. Les quiero presentar ahora en esta instancia cuáles son los prácticos que prevé la guía y que tenemos que resolver, y ahora voy a ir con el primero de ellos, que es el 331, que es, bueno, tiene que ver con algunas situaciones en las que tenemos que identificar si es una variación cuantitativa y cualitativa, o cuál es la mejor manera de exponerlo en el estado de evolución del patrimonio neto. Bueno, nos va introduciendo hacia un práctico que es más integral, como por ejemplo es este 332, que es un ejemplo típico de una práctica de evolución del patrimonio neto y también de un parcial en donde se aborde esta temática. Y lo que está bueno de este práctico también es que nos va a enseñar cómo presentar un estado de evolución del patrimonio neto ajustado o en moneda homogénea de cierre de ejercicio. Y para finalizar, está el práctico 3, que tiene que ver con cómo funciona un rescate propio, un rescate de acciones propias en cartera, cómo sería la registración en caso de que ocurra algo por el estilo. Bueno, vamos con el primero de ellos, que es el 331, que es introductorio. Entonces vamos a encontrar que al relevar la documentación respaldatoria de una empresa, en relación a las registraciones contables de diversas cuentas relacionadas al patrimonio, se cuenta con los datos que se detallan a continuación. Se solicita que en cada caso analizado se identifique y se marque con una cruz digamos, la forma correcta de exposición en esta evolución del patrimonio neto, considerando, bueno, una unidad de medida homogénea, un criterio de medición de valores corrientes y un capital a mantener financiero. Entonces, por ejemplo, el caso 1, referido al capital, tenemos un capital suscripto por 1.000.000, un integrado por 850.000. Recuerden lo que habíamos hablado justamente en la charla anterior sobre qué importa al estado de evolución del patrimonio neto, ¿sí? Que como habíamos dicho, hay dos momentos, la suscripción y la integración, pero los fines del estado, lo que va a determinar un aumento en el patrimonio es la suscripción de acción. Bueno, entonces tenemos capital suscripto, capital integrado, capital suscripto ajustado por inflación, 1.250.000, y capital integrado ajustado por inflación, 1.100.000. Dice, de estas alternativas de exposición, ¿cuál te parece que es la correcta, no? Entonces, poner capital por el monto ya ajustado, capital por el monto nominal y el ajuste por separado, el integrado y el ajuste por separado, o todo el integrado aquí. Bueno, según lo que hemos aprendido entre las charlas, estas introducciones teóricas, lo correcto sería exponer el capital en términos nominales, el suscripto, obviamente, y el ajuste al capital en una cuenta, en una columna aparte, en un rubro aparte, mostrando cuál fue el ajuste. Bueno, un poco esta es la idea de cómo recorrer entonces la solución de este caso. Vamos con algunos casos más de los que plantea el TP. En este caso 2 nos dice que hay una prima de emisión por 250.000 y primas de emisión ajustada por inflación por 312.500. Dice, bueno, ¿cómo os pondrías? Dentro del aporte de los propietarios, estamos de acuerdo. Primas de emisión por 250 y ajuste prima de emisión 312.500. Prima de emisión por el importe ajustado. Prima de emisión por el importe separado del ajuste. Bueno, en este caso, en referencia a una cuenta como las primas de emisión, no hace referencia a la separación entre lo que ajusta la prima y su valor nominal, por lo que lo correcto sería exponer todo en un concepto ajustado ya por inflación, que se conoce como primas de emisión, todo el único monto en una sola columna y en un solo valor. El otro punto tiene que ver con el aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción de acción. Entonces me dice, aporte integrado por los socios, 900.000. Y el aprobado por el Consejo de Administración al referéndum de la Asamblea es 800.
Bueno, recordemos o repasemos que una de las características que tiene que tener un aporte irrevocable para ser considerado como tal y por tanto aumentar el patrimonio es que tiene que estar aprobado por un órgano con propiedades para hacerlo, o por ejemplo el directorio al referéndum de la asamblea. Y por supuesto que lo que rige aquí es que se va a considerar aporte irrevocable lo que apruebe la asamblea, ¿no? Está claro. Acá en este caso sería por 800. Bueno, si la situación es, los socios entregan 900.000 pesos, pero la asamblea decide aprobar como aporte irrevocable 800, ¿cuáles son las alternativas de posición? Bueno, como aporte irrevocable pongo 900 directamente, o pongo solo 800 que es lo que se integró, o pongo solo 800 como aporte irrevocable y los 100.000 que no se reconocen pero que los tengo es deuda financiera, o nada en aporte irrevocable y todo deuda financiera. Bueno, la solución a este caso es considerar lo que está aprobado por asamblea como patrimonio, en este caso aporte irrevocable dentro del patrimonio, y lo otro que no se reconoció como aporte y que todavía tengo el dinero en poder de la sociedad, por supuesto es una deuda financiera que la tenemos que devolver por el saldo que nos queda. Bien, siguiente consigna. Seguimos con aportes irrevocables y ajuste por inflación. Bueno, este es un caso similar al de capital y ajuste al capital, ¿no? La idea es, si coloco el aporte irrevocable separado del ajuste al aporte irrevocable o si solo coloco todo en un monto ya ajustado. Bueno, acá la solución recomendada por la cátedra es que existe un ajuste de ese aporte irrevocable presentado de manera separada al importe en términos nominales. Puede tener su justificativo, pero bueno, no hay mucha expresión al respecto de si debe ser ya presentado como reexpresado o dividido en dos columnas. Así que honestamente les presento la solución que se recomendó, pero no es, digamos, lo que realmente esté textualmente escrito o textualmente aprobado por una norma. La verdad que en ese sentido puede haber algún gris. Seguimos. Bueno, medio este es un caso especial donde hay un aporte irrevocable y el uso de reservas facultativas, o sea, eso que alguna vez se postergó de distribución y está reservado para absorber pérdidas acumuladas. O sea, el caso es, en resultados no asignados tengo pérdidas acumuladas por 700.000, o sea, que puede ser el último ejercicio con resultado negativo o una sucesión de ejercicios con resultados negativos. La cuestión es que los socios deciden hacer un aporte irrevocable a cuenta de futura suscripción para absorber pérdidas, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿qué me dice? Mira, el 700.000 es las pérdidas acumuladas. Aporte integrado por los socios, 500.000. Aporte para absorber pérdidas acumuladas aprobados por la Asamblea, 450. Bueno, volvemos al mismo caso. Lo importante aquí es lo que el órgano decide que va a considerar aporte irrevocable. Y desafectación, reserva estatutaria por la diferencia entre estos 450 y 700. O sea, ¿cuál sería la mejor forma de exponer esto? Aportes irrevocables por 450, desafectación de la reserva facultativa 250, que esto sume 700 a resultados no asignados, que va a absorber estos 700, o aporte por 500, reserva facultativa por 200, que suman a no asignados para absorber pérdidas, o todo ese aporte de los propietarios y directamente a resultados no asignados. Bueno, claramente aquí la mejor alternativa de exposición es considerar los aportes por lo que aprobó la Asamblea, desafectar la reserva por lo que falta para llegar a 700, llego a 700.000 positivos que enfrentados con estos 700 que venía acumulando pérdida, quedan todos absorbidos y queda otra vez, de alguna manera,
la situación en equilibrio del patrimonio y saneada las pérdidas acumuladas. Luego tenemos una distribución de dividendos en efectivo. Bien, en este caso número 6, lo que dice es, se decide en asamblea, ¿no?, distribuir 70.000 pesos en efectivo y se abonan en ese momento el 50%. Bueno, a los fines del estado de situación, de evolución, perdón, del patrimonio neto, claramente la disminución es por 70.000, claramente. Si se paga o no es una decisión que es independiente del estado de evolución del patrimonio neto. Y como vemos acá, las alternativas son disminución del patrimonio neto y nada más, disminución de 35, o sea, por la mitad y la otra mitad en el pasivo a pagar, disminución por 35 y todo pasivo a pagar, o disminución de 70 y pasivo a pagar 35. Bueno, claramente la solución es disminuye el patrimonio por 70.000, que es por el total de los dividendos en efectivo aprobados, y un saldo a pagar al cierre por 35.000. Esa es la solución de este punto. Siguiente punto es, bueno, uno de los casos que hemos visto en la introducción teórica. Dice cómo prevé la RT48 esta diferencia que se puede dar por haber remedido un activo, ¿no? Este mayor valor que surgió de un activo por compararlo con su valor contable. Y bueno, claramente esta era una de las alternativas en donde se cargaba a resultados diferidos dentro de resultados acumulados en el patrimonio neto. ¿Bien? Otro punto u otro ejercicio que involucra a esta temática es una empresa detecta un error en la registración del impuesto sobre los ingresos brutos, un error, ¿bien? Correspondiente al ejercicio anterior. Bien, entonces ya me está dando cuenta de que corresponde a un error de un ejercicio anterior. La declaración jurada presentada ante ARBA fue por un importe inferior al registrado en libros. ¿Bien? O sea que registramos un valor de un impuesto que era menor al que deberíamos haber registrado. Bien, por lo tanto, me dice cuál de las alternativas de corrección sería la correcta. Bueno, ¿disminuye resultados no asignados como variación del ejercicio? No. ¿Disminuye resultados no asignados como ajuste de resultados de ejercicio anterior en los saldos al inicio? Y bueno, esta es la correcta. ¿Por qué disminuye resultados no asignados? Bueno, porque yo declaré un menor impuesto a los ingresos brutos, un menor R menos, que en realidad era más. Entonces yo ahora voy a tener un menor resultado no asignado al inicio, producto de este mayor resultado negativo que había omitido en el ejercicio anterior. O sea que la respuesta correcta es la B. Y para finalizar este TP y que lo termino de responder al subir el práctico resuelto, son estas preguntas bastante teórico-prácticas que, bueno, con la solución se van a brindar los ejemplos que corresponden. Por ejemplo, dice, bueno, redacte 5 variaciones cuantitativas y 5 cualitativas. Hemos brindado varios ejemplos en la introducción teórica. Redacte un ejemplo de nota que haga referencia a un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Bueno, pueden utilizar este caso como una nota y explicar que eso fue un área y por qué se produjo y cuál fue el efecto en el patrimonio. Después, corrijan acá porque creo que en el práctico acá dice estado de situación patrimonial, pero lo correcto es expresen la estructura de exposición del estado de evolución del patrimonio neto, cómo se clasifican las partidas según su origen. Y bueno, aquí es en dos grandes grupos, aporte de los propietarios y resultados acumulados, que también lo vimos en la teoría. Y cuál es el tratamiento de los resultados diferidos de la RT 54,
Ahí va un poco a ampliar lo que es la teoría respecto de ese saldos por revalúos técnicos o esas diferencias de conversión. Bien, continuamos en otra con el TP2. Que tengan una buena tarde.